de la microbiología ambiental. Como les contaba el día lunes, tenemos una agenda bastante apretada, entonces la idea es que los tiempos sean muy precisos para que alcancemos con los 6 seminarios que tenemos para hoy. De esta manera, entonces empezaríamos con el primer grupo, que sería el de producción de bioplásticos a través de ácido láctico. ¿Están completos, muchachos? ¿O les falta algún grupo, algún compañero? Profe, pues por el momento no veo a Dani. Ya le escribo para que se conecte, ¿bueno? Listo, vale. Leonardo y Carlos, ¿están por ahí? Sí, señora. Entonces empecemos con ustedes mientras el otro grupo se va alistando, por favor. Listo, profe. Profe, ¿están viendo la pantalla? Disculpe. Sí, señor. Listo. Listo, profe. Cuando quiera. Por un momentico. Buenos días, compañeros. Hoy les vamos a hablar sobre los biomarcadores. ¿Puedes pasar ya, Carlos? Está aquí, les vamos a presentar los contenidos que vamos a exponer. Y mi compañero les va a explicar pues, qué son los biomarcadores. Buenas noches. Los biomarcadores pues se pueden definir como pues las variaciones bioquímicas, celulares, fisiológicas o morfológicas que pueden ser medidas en los tejidos o en el organismo completo pues, de una planta. Estos biomarcadores ofrecen información completa sobre el impacto de contaminantes tóxicos. En este caso, pues vamos a hablar sobre el cadmio. Y estos biomarcadores ponen en evidencia pues, síntomas tempranos por el contaminante tóxico. Pues se dice que son señales de alarma con, con las que se activan por los contaminantes químicos. Seguimos en cómo se clasifican los biomarcadores. Los biomarcadores se encuentran diferenciados en 3 tipos. Biomarcador de exposición, que es el que evalúa en un organismo la presencia de una sustancia exógena, un metabolito o el producto de la interacción entre el agente xenobiótico y una molécula. Recordemos que los xenobióticos son compuestos naturales o sintéticos del ambiente que el organismo metaboliza y acumula. El siguiente, el biomarcador de efecto, el cual evalúa la interacción bioquímica, fisiológica o de comportamiento producida en el organismo que puede ser asociada con una enfermedad. Los biomarcadores de susceptibilidad, que son indicadores de la capacidad heredada o adquirida de un organismo para responder a la exposición a una sustancia xenobiótica. Continuamos con las ventajas. Felipe, no se le está escuchando. ¿No ven la diapositiva? Yo ya la pasé. ¿No la ven? Sí, siguen las ventajas. Sí, pero no te escuchamos. Siguen las Bueno, ventajas. listo.
Para las ventajas de los biomarcadores, eh, pues ponen evidencias de los síntomas primarios, como les comentaba, lo que pues nos ayuda a diagnosticar como los problemas que tiene presente la planta y pues poder ayudar a corregir estos problemas pues por los contaminantes tóxicos. Una de las ventajas también puede ser pues que puede ser utilizado por los agricultores y productores pues para la implementación de nuevas técnicas, ya que esto pues ayudará a corregir los errores que tiene por la presencia de altos contaminantes para la producción de la agricultura. Listo, acá les vamos a hablar sobre ya el artículo en sí que escogimos, que son los biomarcadores de contaminación por cadmio en las plantas. Entonces les voy a explicar así brevemente qué es el cadmio. El cadmio es un metal pesado del grupo de los elementos de transición de color blanco plateado, parecido al estaño, altamente tóxico, que se obtiene casi exclusivamente como subproducto en el refinado de los minerales de zinc. Se usa en aleaciones para la fabricación de extintores, alarmas de incendio, fusibles, en soldaduras y entre otros. Sus principales fuentes naturales son las erupciones volcánicas, las quemas forestales y el transporte de partículas del suelo por el viento. Eh, bueno, por otra parte, la actividad humana libera 3 a 10 veces más cadmio al ambiente. En los últimos años, la contaminación por este metal ha aumentado a causa de las actividades industriales nombradas anteriormente. Ya puede pasar, bueno. Bueno, aquí sí, biomarcadores. Bueno, debido a la contaminación vital que desempeñan las plantas en los ecosistemas, estos organismos han sido utilizados para la predicción de las consecuencias negativas de actividades antropogénicas, mediante el estudio de sus procesos fisiológicos, respuestas bioquímicas y mecanismos de adaptación y mortalidad. Ahora vamos a ver las consecuencias de la presencia del cadmio en las plantas. Es ampliamente reseñado en el texto que la exposición de las plantas a metales pesados trae como consecuencias variadas respuestas biológicas a nivel bioquímico, celular y fisiológico. Como lo nombró mi compañero, estos cambios se les denomina biomarcadores. Bueno, acá podemos apreciar pues las diferentes consecuencias que tienen los diferentes metales pesados en las plantas. Pues les vamos a nombrar unos en específico. El primero es el aumento en la peroxidación lipídica, la cual implica la formación y propagación de radicales lipídicos, pérdida de oxígeno y la eventual destrucción de las membranas, generando una variedad de productos que incluyen cetonas, alcoholes, éteres y aldehídos. Uno de estos productos es el malondialdehído, generado con la ruptura de ácidos grasos poliinsaturados, el que es utilizado para determinar el grado de peroxidación. Un interesante biomarcador general de estrés oxidativo es el incremento de la concentración de especies generadas por la reacción de malondialdehído con el ácido tiabarbitúrico. En el estudio nombran que anteriormente se expusieron plantas de Bacopa monieri a distintas concentraciones de cadmio y a distintos periodos de exposición, observando un aumento de especies reactivas del ácido tiobarbitúrico. Bueno, este aumento fue proporcional a las concentraciones de metal y al tiempo de exposición, tanto en raíces como en hojas, indicando que el cadmio genera peroxidación lipídica y estrés oxidativo. De aquí que la medición pues, de este parámetro pueda ser utilizado como un biomarcador del estrés generado por el cadmio. Bueno, tenemos también la variación en la relación clorofila-carotenoides, que es altamente aceptado que los metales pesados pueden sustituir al ion magnesio en la molécula de clorofila.
lo que imposibilita la captación de fotones, generando como consecuencia una disminución en la actividad fotosintética. Los carotenoides desempeñan un papel importante en el ensamblaje de los compuestos captadores de luz y tienen una función indispensable ya que protegen el aparato fotosintético del daño fotooxidativo. Se indicó en condiciones de estrés oxidativo que las plantas aumentan sus concentraciones de carotenoides como una medida para contrarrestar la formación de radicales libres. La relación de clorofila a carotenoides disminuye, por lo que puede ser considerado como un biomarcador del estrés generado por los metales pesados. La disminución en las concentraciones de clorofila es atribuida al hecho de que el cadmio inhibe en su biosíntesis a través de las enzimas aplicadas en este proceso. Ya es la variación. Ahora sigue. Bueno, seguimos aquí podemos ver el proceso, cómo se realiza, cómo se realiza la clorofila, para que lo vean detalladamente. Seguimos con el aumento en la concentración de ácido jasmónico. Bueno, el ácido jasmónico fue identificado inicialmente como un inhibidor del crecimiento. Actualmente se sabe que está implicado en varios procesos fisiológicos, tales como la inhibición de la germinación de semillas, el crecimiento de las raíces, también la activación de la producción de inhibidores de proteasas y la síntesis de proteínas, disminución en la actividad del sistema fotosintético, entre otros. Bueno, este ácido es aparentemente sintetizado en respuesta a varios estímulos bióticos y abióticos, tales como ataques de patógenos, heridas y estrés osmótico. Existen evidencias de que los metales pesados inducen en la síntesis de proteínas similares a las expresadas, en patógenos, similares a las expresadas en patógenos. Bueno, basados en estas cosas que les decía anteriormente y considerando que el estrés por metales pesados genera cambios muy similares a los del ácido jasmónico, surgió la hipótesis que estos efectos se debían a la inducción de una vía de señalización relacionada con el ácido jasmónico. Una de las evidencias más resaltantes fue la obtenida por Markiniec y Krupa, quienes observaron una disminución en el efecto de los iones de cadmio, en algunos parámetros de crecimiento en la actividad del aparato fotosintético en Arabidopsis thaliana, al implicar inhibidores de la síntesis de ácido jasmónico. Cabe destacar que el aumento en la concentración de ácido jasmónico no está relacionado con la tolerancia, sino que por el contrario, implica un incremento en los procesos degenerativos de las membranas. De aquí que la medición de este parámetro sería un excelente biomarcador para la predicción temprana del daño generado por el cadmio en las plantas y probablemente por otros metales pesados. Les quedan 3 minutos. Bueno, la nicotianamina es otro biomarcador que pues este compuesto es reconocido por atrapar metales pesados y transportarlos pues en las plantas, desarrollando pues una tolerancia a estos metales pesados. En un estudio pues realizado a la especie Arabidopsis ulleri, se pudo ver pues que había una sobreproducción de nicotianamina, lo que significa que esta era hiperacumuladora de zinc y de cadmio, lo que afecta al proceso de la homeostasis del zinc, por lo cual propusieron intervenir con la nicotianamina sintetasa en la hiperacumulación de metales. Igualmente en las plantas donde se hizo otro estudio que fue la del tabaco, donde estas plantas también presentaban genes de nicotianamina sintetasa, lo cual resultó en aumento de nicotianamina y tolerancia a estos metales pesados. Pues esto quiere decir que
este compuesto, o pues se llevó a proponer que este compuesto sea un participante en la eliminación de metales pesados. Como digamos, otro biomarcador que se puede ver es el aumento en la actividad de las enzimas antioxidantes, como lo decía ahorita mi compañero, pues ya que estas se han demostrado que, pues ya que se ha demostrado que el cadmio genera estrés oxidativo, pues, pues se dice que este aumento en las enzimas antioxidantes es por proceso natural de la fotosíntesis y que las plantas han desarrollado un mecanismo para controlar y depurar estos radicales y que este se llama sistema antioxidante y pues el cual está conformado por enzimas catalasa, superóxido dismutasa, vitaminas, glutatión reductasa y arcobato peroxidasa, pues entre otras enzimas más tiene. La actividad enzimática puede ser utilizada como pues un biomarcador temprano porque pues las especies reactivas de O2 son muy tóxicas al reaccionar con otros componentes celulares y estas generan una ruptura de ácidos nucleicos y proteínas, ocasionando en la planta una inactivación de las enzimas y también una degradación de los pigmentos de las hojas. Otro biomarcador pues es la fitoquelatina, que reacciona también a metales pesados. Esta fitoquelatina es un polipéptido que actúa como agente laquelatante, formando complejos Tiempo, como... muchachos. Señor. Tiempo. Oh, bueno, pues... Gracias. Listo, profe. Bueno, es un tema muy interesante porque reconocemos que a través de los mismos organismos que están presentes en los ecosistemas que pueden estar contaminados, podemos saber si hay la presencia de un metal pesado o no, sin la necesidad de hacer todo el tiempo evaluaciones en un laboratorio. ¿Por qué la ventaja? Porque, por ejemplo, si uno quiere hacer una prueba de cadmio, que es el tema que ustedes estaban hablando, toca hacerlo por HPLC. Y una muestra de HPLC puede estar costando alrededor de los 200, 600 mil pesos. Y se demora, dependiendo del laboratorio, 2 días hasta un mes en que nos entreguen los resultados. Entonces, si uno conoce exactamente estos tipos de biomarcadores, es decir, esas variaciones que van a tener en la parte bioquímica de las plantas o las algas, uno puede reconocer si hay presencia de este metal pesado en el ecosistema. Entonces, por eso era interesante y quería mostrárselos acá. Entonces, muy bien, muchachos, muchas gracias. 2 preguntas Uy, qué para el dicha. tema. Primero, Señora, ustedes hablan todo el tiempo de biomarcadores en plantas. Quisiera saber si encontraron algo de biomarcadores en algas. pues como nos basamos en este artículo principalmente, yo leí uno pero en algas no, profe, en algas no leí. Espérenme. Pues, profe, pues, o sea, de los artículos que estuvimos mirando, pues había biomarcadores en medicamentos, biomarcadores del aire, biomarcadores del agua, y pues yo sí alcancé a leer pues, como una parte de un biomarcador en microalgas, pero pues no lo leí porque se me hizo como muy complejo, la verdad. Bueno, porque recuerden que estamos en microbiología. Microorganismos serían las algas, no las plantas. Perdón. Pero tuvieron que haber hecho un énfasis un poco más en las algas que en las plantas, porque digamos que lo que presentaron en cuanto a plantas está muy bien. Pero nos faltó el toque de microbiología que sería con las algas. Y última pregunta, ¿qué otras variaciones se pueden observar en plantas con metales pesados? ¿Qué otros cambios se podrían observar? Porque ya un cambio de pigmento, pero ¿qué otro cambio podrían tener? Pues, profe, pues digamos, es que hay respuestas como moleculares, que es la peroxidación lipídica, la concentración del ácido jasmónico y la alteración de las enzimas antioxidantes. Y existe otra síntesis
pero que es fisiológica, que es la glutatión, la fitoquelatina y la nicotinamina. Sí, profe, también puede también presentarse en la inhibición en el proceso de crecimiento de las raíces, la inhibición en la germinación de las semillas, la inhibición en el crecimiento como tal de la planta y la disminución en la actividad del aparato fotosintético. Listo, muy bien. Entonces, como se pueden dar cuenta, lo que uno debe hacer es observar muy bien las especies que están cerca, sobre todo a los cuerpos de agua, para ver si hay algún cambio, alguna variación, y así determinar si puede estar presente o no un metal pesado. Muchas gracias, muchachos. A usted, Listo, profe. profe. Vamos con la temática de producción de bioplásticos y se prepara el de fitorremediación. Entonces, muchachos, por favor, compartan pantalla. ¿Listo, muchachos? Sí, profe. Bueno, empiecen, por favor. Recuerden que estamos corticos de tiempo. Bueno, nuestro tema es producción de bioplásticos a partir de ácido láctico. Los integrantes son Martín Pedro, Ospina Joan, Sorayo Danin y quienes habla, Delgadillo Jonathan. El ácido láctico fue descubierto en 1980 por el químico sueco Schell, quien lo aisló de la leche agria, y en 1881 se inició la producción industrial de ese ácido por fermentación. Solamente el 30% del ácido que se produce es utilizado para la fabricación de polímeros. La otra parte es para fabricación de alimentos. El ácido láctico se denomina ácido 2-hidroxipropanoico y está formado por los grupos funcionales alcohol y carboxilo, conformando un carbono asimétrico que les confiere su actividad óptica. El ácido láctico se obtiene de forma industrial por fermentación de la glucosa o sacarosa, procedentes de la caña de azúcar, maíz, papa, remolacha o tapioca. El azúcar en forma de glucosa, destrosa o sacarosa se sintetiza durante la fotosíntesis de las plantas a partir de CO2 y el agua. El azúcar, a su vez, mediante la fermentación con microorganismos, se transforma en ácido láctico. Bueno, la producción biotecnológica del ácido láctico se da, en esta existen dos tipos de isómeros ópticos, el D- y el L+. Esta fermentación está basada en sustratos ricos en carbohidratos por bacterias u hongos y tienen la ventaja de formar en antiómeros D- o L+, óptimamente activos. La producción biotecnológica depende del tipo de microorganismo utilizado, la movilización o recirculación de microorganismos, el pH, la temperatura, la fuente de carbono, la fuente de nitrógeno, el modo de fermentación empleado y la formación de... Qué pena, profe. De su producto. Básicamente, estos dos isómeros, el D- láctico y el L+ láctico, son de forma racémica constituida por fracciones equimolares de las formas L+ y D-. Los isómeros D- se consideran perjudiciales para el metabolismo humano y los L+
son generalmente reconocidos como seguros para su uso como aditivo alimenticio. Tanto las dos formas ópticamente activas como la resémica se encuentran en formas líquidas, incoloras y solubles en el agua. En estado puro son sólidos altamente higroscópicos de punto de fusión bajo. Las bacterias que pueden utilizarse para la producción de ácido láctico son básicamente los cocos y los bacilos gram positivos, que sean anaerobios facultativos, no esporulados, inmóviles y catalasa negativos. Algunos de ellos pueden ser los lactobacillus, los carnobacterium, los leuconostoc, los pediococcus, los streptococcus, los tetragenococcus y los lactococcus. Estas bacterias tienen la facultad de tolerar pHs menores a 5 y esta tolerancia les da una ventaja competitiva sobre otras bacterias. También crecen en unas temperaturas ideales que están en el rango entre 20 grados Celsius y 45 grados centígrados. La mayoría de estas bacterias acidolácticas producen únicamente una forma isomérica de ácido láctico. Bacterias acidolácticas. Existen Estas bacterias son gram positivas, microaerófilas y catalasa negativa. Forman ácido láctico como producto principal de la fermentación de los azúcares y pueden ser homofermentativas y heterofermentativas, según la cantidad y la presencia del ácido. Las bacterias homofermentativas producen ácido láctico como producto principal de la fermentación. Este grupo está integrado por los lactobacillus caucasius, Bulgaricus, Lactis, el Beticus, Acidophilus y del Brueckii. Las bacterias lactobacillus, las bacterias acidolácticas, lactobacillus del Brueckii, es el microorganismo más utilizado en la producción a gran escala de ácido láctico, ya que tiene ventajas de producir únicamente isómeros L positivos, consumir eficientemente glucosa y ser microorganismos termófilos con temperatura óptima de crecimiento de 41 grados Celsius y un pH entre 5.5 y 6.5. Bacterias heterofermentativas. Las bacterias heterofermentativas producen ácido láctico y otras sustancias. Este grupo está compuesto por los Lactococcus, Lactobacillus, Enterococcus, Streptococcus, Leuconostos y Pediococcus. Estas bacterias no son muy utilizadas ya que solamente producen el 50% del ácido láctico. Los hongos filamentosos del género Rhizopus son utilizados en la producción de ácido láctico, ya que son mohos y levaduras. Pertenecen a los géneros Rhizopus, Momonas, Escaromyces y Clouberomyces. Este hongo fue utilizado desde finales de los años 80 y se ha venido utilizando ampliamente para la producción biotecnológica de ácido láctico. Pero la fermentación láctica constituye un grupo de microorganismos benignos que producen ácido láctico como producto final del proceso de fermentación. La producción de ácido láctico hace que su ambiente sea ácido, lo cual inhibe el crecimiento de bacterias dañinas. La fermentación es un proceso catabólico de oxidación incompleta, completamente anaeróbico, siendo el producto final un compuesto orgánico. Es una ruta metabólica en las bacterias que tiene como objeto lograr energía procedente de ciertas moléculas de azúcares y la reducción del lactato. Por cada molécula de glucosa que se oxide, mediante la glucosis, 2 moléculas de NAD son reducidas a NADH y se obtiene 2 moléculas de piruvato y 2 moléculas de ATP. En los microorganismos fermentadores
se recurre a la reducción de un sustrato endógeno, como formación de reciclar el NADH en NAD, para permitir que el proceso de glucosis continúe y se siga generando ATP. Las bacterias acidolácticas transforman la lactosa de la leche en ácido láctico, el que modifica la estructura de las proteínas de la leche. Las bacterias Lactobacillus bulgaricus y la Streptococcus thermophilus son las responsables de la fermentación de la leche. Estas bacterias se alimentan del azúcar presente en la leche, o sea, la lactosa, formando como un producto de desecho del ácido láctico. Estos se emplean en la elaboración del yogur y otros productos fermentados de la leche. Las bacterias Lactobacillus bulgaricus son las cuales son bacterias lácticas y levaduras de asociación simbiótica estable embebidas en una matriz de polisacáridos cuyo tamaño varía entre 5 milímetros y 2.5 milímetros, de consistencia elástica y de color blanco amarillento. El ácido poliláctico, este es un polímero biodegradable derivado del ácido láctico. Este pertenece a la familia de los alfa-hidroxiácidos o poliésteres alifáticos. Es un material que se hace a partir de los recursos renovables, como son el maíz, el trigo y otros productos pues también que son ricos en almidón. En este caso, pues la glucosa se extrae de la planta y se convierte en dextrosa mediante la adición de las enzimas. Por otro lado, pues este ácido orgánico se halla pues en la naturaleza de forma de ácido láctico y este se produce por la fermentación anaerobia de sustratos que contengan carbono, pues ya sean puros, que sería la glucosa y la lactosa, o por otro lado los impuros que dirían almidón, mezclas o con bacterias y hongos. Las moléculas de PLA pueden ser sintetizadas mediante un proceso de polimerización por condensación de ácido láctico. Bueno, pues a ciertas temperaturas, la obtención del PLA, ese se produce pues en dos etapas. Uno es como la polimerización y la otra la síntesis. Dentro de la segunda etapa pues ya se obtiene la purificación que pasa a la otra parte de dilución cuando se le agrega acetona, la precipitación, agua destilada y pues por último como la filtración. Nos quedan 4 minutos. Bueno, a continuación va la parte experimental que desarrollamos. Nosotros hicimos 3 pruebas, una que iba básicamente con maicena, vinagre, glicerina, y la otra iba lo que era papa, el almidón de la papa, agua destilada, vinagre, y otra que funcionaba con leche, con lo que era la obtención de la caseína de la leche. Bueno, en la cuestión de la maicena, pues usamos proporciones iguales, entonces la misma, en este caso medíamos con la cuchara que se ve ahí presente, la misma proporción de maicena por la misma proporción de vinagre y la misma proporción de glicerina. Y lo único que se ponía en mayor cantidad era en agua, que eran cuatro de estas mismas. Esto se mezclaba muy bien y se ponía a cocinar durante un determinado tiempo hasta obtener una pasta muy espesa. Esta pasta se ponía en un molde y se esparcía. ¿Qué pasó? Los resultados que obtuvimos de esta muestra fue un plástico, se solidificó, pero su resistencia era baja. Entonces soportaba tensión, pero no mucha. Si se le agregaba mucha tensión, se partía. La parte del almidón en el plástico con el almidón de papa, el proceso es similar. Simplemente rallamos la papa, aplicamos agua destilada,
después exprimimos ese puré que hicimos, esto se va a dejar sedimentar y en la parte de abajo se va a obtener el, el almidón de la papa. Ese almidón va a ser utilizado para hacer el polímero. Pues el proceso, el proceso completo tenía que dejar fermentar este almidón, pero para eso tenía que tener una temperatura estable, la cual no podíamos tener y mantenerlo a esa temperatura bajo un cierto tiempo. Entonces simplemente utilizamos el almidón y esto lo pusimos a hervir con el agua destilada, el bicarbonato de sodio, el vinagre y la glicerina para obtener una pasta. Como pueden ver, igual se genera un plástico, pero en este caso era muy elástico y viscoso. Y en la parte final, con la leche y el vinagre, igual, tenía que haber un proceso donde una fermentación, pero no podíamos, o sea, no teníamos los implementos necesarios. Entonces simplemente aplicamos leche a una temperatura, bueno, tibia. Cuando estuviera tibia, debíamos agregar el vinagre, lo cual íbamos a producir como una especie de cuajada. Eso lo íbamos a secar y íbamos a obtener la caseína, la cual es una fosfoproteína presente en la leche y en algunos derivados, como el queso y el yogur. En esto generamos 2 discos. Estos discos, uno se nos partió y el otro sí se solidificó, y la idea de esto era crear un plástico duro, el cual ser golpeado nos iba a partir. Eso fue nuestra parte experimental. Listo, profe. Esa fue la exposición. Vale, justo a tiempo. Les quedaron 10 segundos. Bueno, muchas gracias, muchachos, porque ustedes decidieron no solamente hacer la investigación, sino también realizar una parte experimental para vivenciar qué tanto era posible hacer un bioplástico con materiales que teníamos en la casa. Entonces, los felicito por la creatividad, por ese entusiasmo que tienen para aprender. De esa manera es que uno realmente aprende, haciendo experimentación. Vale, solamente tengo 2 preguntas, una con respecto a la parte teórica y otra con la experimental. En la teórica, entonces, ustedes mostraban ahí que se deben hacer diferentes procesos para la obtención de ácido láctico por microorganismos y luego esto hacer otro procedimiento para convertirlo en este polímero. Actualmente se están haciendo el proceso de ácido láctico sintético, producen ácido láctico sintético y de ahí de una vez hacen el procedimiento para el bioplástico. ¿Ustedes cuál creen que sería más eficiente? ¿Cuáles tendrían más ventajas para el medio ambiente? Si la obtención de este polímero biológico o uno sintético. Profe, pues en lo que yo estuve investigando, pues había una forma química de obtener el ácido láctico, pero pues, no investigué mucho sobre eso porque pues lo que me importaba era la parte biotecnológica, o sea, la obtención con microorganismos. Sí. Y pues como la pregunta es que cuál es mejor, ¿sí? ¿Cuál creen que es más eficiente? Pues en resistencia y qué, bueno, digamos que en el producto de la calidad, pues el ácido, el sintético, pero para el medio ambiente, el biotecnológico. Vale, es cierto. Para, digamos que la venta, y si fuéramos dueños de una industria de plásticos, pues sí, es mejor la producción de ácido láctico sintético. Pero para el medio ambiente, como tú dices, lo ideal es que lo hiciéramos biológico porque utilizamos material que conocemos como un residuo orgánico y le daríamos una aplicación
nueva, estaremos reutilizándolo y convirtiendo en un plástico que va a ser de verdad biodegradable. Entonces, sí es verdad. Sí, profe, porque este plástico biodegradable se demora 80 días en el suelo para desintegrarse, porque como está hecho de elementos orgánicos, entonces simplemente vuelve a la tierra o la planta los absorbe. Y además durante la etapa experimental nos dimos cuenta que este biopolímero en cuanto entra en contacto con el agua comienza a tomar nuevamente de su forma viscosa y se vuelve muy soluble, se vuelve soluble también rápidamente. Listo, bueno, ya se nos acabó el tiempo, tendríamos hasta ahí, les agradezco mucho nuevamente por buscar también la forma experimental de hacerlo más vivencial. Muchas gracias, muchachos. Vale, profe, gracias. Listo, el grupo de fitorremediación, por favor, nos comparte pantalla y después se prepara el grupo de organismos que ejercen como agentes de control biológico. Les agradezco que estén listos porque saben que estamos corticos de tiempo. Listo, muchachos, cuando quieren pueden empezar. Buenas noches, profe y compañeros. A nosotros nos tocó el proceso de fitorremediación. Les explicaré de qué trata este proceso. Puede definirse como una tecnología sustentable que se basa en el uso de las plantas para reducir la concentración o peligrosidad de contaminantes orgánicos e inorgánicos del suelo. Sedimentos, agua y aire a partir de procesos bioquímicos realizados por las plantas y los microorganismos asociados a su sistema de raíz que conducen a la reducción, mineralización, degradación, volatilización y estabilización de los diversos tipos de contaminantes. Se han identificado una amplia diversidad de especies para la fitorremediación. Algunas de ellas tienen una gran capacidad de acumular metales pesados y reciben el nombre de hiperacumuladoras. Cabe citar 3 grandes grupos que corresponden a la micorremediación cuando se emplean hongos, la fitorremediación cuando son algas y en tercer lugar la conocida propiamente con el nombre de fitorremediación. En este último grupo se emplean plantas vasculares, es decir, aquellas que tienen raíces, tallos y hojas. Son plantas que se caracterizan por tener unos vasos conductores que forman su sistema vascular por el que circulan agua y nutrientes en su interior. Su función, al margen de su diferente conveniencia a la hora de implementarlos en proyectos de descontaminación, este tipo de organismos pueden descomponer desechos tóxicos procedentes de hidrocarburos o basura de muy variable índole, como desechos orgánicos, escombros, entre otros, actuando como filtros naturales de gran eficacia contra contaminación orgánica e inorgánica. En cada proyecto se plantean distintas necesidades y diseños dependiendo del fin perseguido en función de su uso. Entre otras posibilidades puede buscarse la depuración de una atmósfera interior, la reintroducción de aguas contaminadas en la naturaleza o, como es habitual, su reutilización para regar jardines, campos, alimentar animales o directamente para el consumo humano. En los últimos años se ha generado una terminología nueva basada en el papel que tienen las plantas durante el proceso de remediación, así como los principales mecanismos involucrados, de forma que se han definido las siguientes estrategias de fitorremediación que la compañera les explicará a continuación. Bueno, la fitorremediación se divide en 5 grupos y cada uno es adecuado pues para diferentes contaminantes. Bueno, el primer grupo es la fitoextracción. Este es usado principalmente para remediar metales y otros tóxicos inorgánicos, como es el selenio, el cobre, el cadmio, el cromo y algunos nucleótidos. Bueno, para esto se utilizan plantas con gran volumen de biomasa y con alto crecimiento, como lo es el girasol, la mostaza y bueno, entre otras.
La rizofiltración es una técnica muy cara de implementar y esta es útil para las aguas residuales con grandes cantidades de compuestos orgánicos peligrosos. Para esto se utilizan plantas emergentes y sumergentes. Dentro de las emergentes tenemos las algas. Un ejemplo de esto es los humedales artificiales, donde pues se tratan grandes cantidades de contaminantes como metales y algunos herbicidas. La fitoestimulación se usa para remediar contaminantes orgánicos hidrofóbicos que pueden ser incorporados por las plantas. Entonces, bueno, en este caso no pueden ser incorporados por las plantas, entonces se necesitan pues de microorganismos. Entonces lo que hace la fitoestimulación es generar un hábitat para las poblaciones microbianas. Entre estas pues se utilizan lo que es la mora, la manzana y los pastos con raíces. Bueno, en el grupo número 4 tenemos la fitoestabilización. Esta técnica se utiliza cuando se plantan coberturas vegetales en sitios con contenidos de contaminantes orgánicos e inorgánicos. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando se usan los árboles como barreras hidráulicas para permitir la filtración pues, de contaminantes como lo son el plomo, el cadmio, el arsénico, entre otros. Bueno, en el quinto grupo tenemos la fitotransformación. La fitotransformación se divide en dos grupos. El primero es la fitodegradación. Y bueno, este es útil para degradar los compuestos orgánicos que se movilizan dentro de la planta. Y la fitovolatización es la que se utiliza para compuestos orgánicos, pues como su nombre lo dice, que tienen forma volátil, como por ejemplo el selenio y el mercurio. Las plantas que más se utilizan en la fitotransformación son el álamo americano, el sauce, el sorgo y el trébol. Bueno, en cuanto a sus ventajas, primero hay que recalcar que es una tecnología muy sustentable, bajo costo, no requiere personal especializado para que tenga un debido manejo y no perjudica al ambiente. Ahí tenemos que dice que la fitorremediación permite mejorar la calidad del aire, suelo o agua de un modo natural, lo que significa que se puede por sí, o sea, decirlo así, como que evitar el uso de productos químicos, pero sin embargo que esta elección de estas plantas sea clave para la preservación o recuperación de distintos ecosistemas, por lo que resulta muy importante cuidar este aspecto. De igual modo, el hecho de depurar el entorno, de que se trate sin trasladar el problema a otro lugar. Bueno, otra ventaja fundamental, a diferencia de otros sistemas de descontaminación, que consiste en usar productos químicos o en moverla para trasladar el problema a otro lugar. Entonces, la fitorremediación representa una solución mucho más ecológica. También nos dice que puede citarse su efectividad, seguridad, rentabilidad, así como la posibilidad de aplicar en grandes superficies de forma muy variada y escalable. Otra sería su uso ventajoso para acabar el problema de la contaminación de tierras de cultivo. No solo porque es frecuente que experimenten este tipo de degradación, sino también para solucionar la cuestión de la seguridad alimentaria. En concreto, pues las plantas pueden también limpiar el suelo de degradación relativa de los hidrocarburos, los micenos, metales pesados, fenoles, disolventes y otros polucionantes. Y esto pues lo hacen a un bajo coste y de forma amplia, sin perjuicio de que hayan proyectos realmente muy caros, por decirlo así. Sus beneficios, bueno, a la hora de descontaminar agua, esa es una, diría yo, que es la más importante, ya que pues ya sabemos que el agua es el solvente universal y uno de los más valiosos que tenemos. Y bueno, esas serían las ventajas. Voy a decirle tres desventajas, que pues sería, una sería en especies como los árboles o arbustos, la fitorremediación es un proceso relativamente lento. La segunda sería, no todas las plantas son tolerantes o acomodadoras. Otra sería que se requiere de áreas muy
muy grandes para hacer pues este proceso de fitorremediación. Y en sistemas acuáticos se puede favorecer la diseminación de plagas, tales como mosquitos. Estas serían algunas de las desventajas. Listo, ya. Bueno, ¿en qué caso se aplica esta fitorremediación? Sabemos que estas fitotecnologías están encargadas en la reducción o concentración de diversos compuestos, los cuales a partir de procesos bioquímicos que son realizados por las plantas y microorganismos asociados a ellas. Sabemos que hay numerosas ventajas, ya nombradas por mi compañero Daniel, y una de las que más resalta es que tiene fácil aplicabilidad y bajo costo en la implementación de estos. Bueno, en los casos que se puede encontrar es contaminación de cuerpos hídricos, ya que los principales contaminantes del agua son las basuras, los desechos químicos de las fábricas y las industrias, y las aguas residuales. También por medio de la limpieza y remoción de vertidos, pues, y digamos en el caso de conservación de ecosistemas, digamos para limpiar el cuerpo hídrico de un humedal. Uno de los factores que intervienen que les quería comentar son las microalgas perifíticas, las cuales se constituyen como buenos indicadores del estado trófico de los ecosistemas. Bueno, nos basamos que el estado trófico se basa en el nutriente que representa una limitación, o en otro caso sería el perifito, que son algas que viven adheridas a las macrofitas acuáticas, y un ejemplo de ellas son las mismas microalgas. Este perifito se encuentra en los ecosistemas acuáticos. Son buenos indicadores de eutrofización, que pues la eutrofización es el proceso natural en que los ecosistemas acuáticos producen su enriquecimiento de nutrientes, y pues con esto tiene un mejor nivel de calidad del agua. Y pues en particular el perifitón es buen indicador, puesto que él es sensible a los cambios de amplios tensores de rangos actuales. Les quedan 3 minutos. Bueno, con respecto al artículo, este artículo se realizó con la Universidad de San Carlos de Guatemala y pues tiene como nombre Análisis del proceso de fitorremediación con algas clorófitas en las estaciones depuradoras de agua residual para mitigar los efectos de eutroficación de los cuerpos receptores. Bueno, básicamente lo que se quería lograr con esto eran modelos de regresión múltiple que permitieran determinar el efecto de mitigación de la eutroficación generada por el efluente de estaciones depuradoras, que son utilizadas sobre procesos de fitorremediación con algas clorófilas para absorber los nutrientes. Bueno, pues se dice que las algas clorófilas tienen como, lo que buscan es mejorar los procesos biológicos de tratamientos pues, de las aguas residuales. Las algas básicamente tienen la capacidad de generar bacterias aerobias que ayudan al proceso de degradación de materia orgánica, y de ese modo proviene la concentración de materia orgánica, y bueno, tiene un proceso de eutroficación de aguas asimilando el exceso de nutrientes para su proceso de fotoautrótrofo. Bueno, pues para entender un poco más el proceso que hace las algas en estas aguas, se dice que las algas hacen un proceso llamado fitodegradación. Hacen un proceso llamado fitodegradación. Ella, en vez de acumular o volatizar o mitigar en las raíces, como en los casos anteriores que explicó mi compañera, lo que hacen es como volver inofensivos los químicos que se encuentran en el agua residual. Bueno, esto es a través de procesos químicos.
Un ejemplo de esto puede ser como los árboles que usan el dióxido de carbono en su proceso fotosintético y lo vuelven oxígeno. Pues las algas hacen lo mismo, solamente que con los contaminantes que se encuentran. Bueno, usualmente este proceso es usado en para metales, grasas e hidrocarburos. Bueno, se puede decir básicamente que esto lo que hace es como absorber el contaminante, lo procesa y lo vuelve a soltar al agua, pero con menos carga de contaminación que de la que se encontraba. Y ya. Listo, muchachos, también les quedaron 50 segundos, muy bien. Vale, también les felicito, ustedes también llevan un proceso de investigación arduo, también aprovecharon las tutorías y también el correo para hacer la investigación, por eso los felicito porque se nota la preparación que tuvieron. Solo una pregunta. Ustedes nos mostraron claramente los diferentes mecanismos de fitorremediación que ocurren tanto en plantas como en algas. La pregunta es si existe algún proceso de interacción, algún consorcio entre estos dos tipos de organismos o si lo hacen aparte. Es decir, si la fitorremediación solamente la hacen por un lado las plantas y aparte las algas o lo pueden hacer en conjunto. ¿Qué encontraron ustedes? Profe, pues según el artículo que yo leí, hay un caso en el que sí se pueden hacer juntos. Por ejemplo, es el caso de la fitoestimulación. Entonces acá pues uno puede ver, digamos, el conjunto entre, digamos, plantas y algas porque ambos sirven como hábitat pues para las bacterias, que en este caso son las que están degradando estas partículas. Y otra es también, digamos, en donde se utilizan pues las plantas que son sumergentes y las emergentes, ahí también trabajan en conjunto, pues debido a las emergentes ya son el grupo de las algas y las sumergentes son plantas, pero entonces pueden haber un hábitat o un lugar contaminado donde se encuentren las dos generando el mismo proceso. Listo, muy bien. Ya, era esa, muchachos. Muchísimas gracias. Los felicito nuevamente. Gracias, profe. Listo, ahora por favor se alista el grupo de organismos que ejercen como control biológico y después de ello sería el grupo de hongos en procesos de biorremediación. Buenas noches para todos. Les habla Andrea Vargas y el tema seleccionado el día de hoy es organismos que ejercen como agentes de control biológico. Entonces, Jason, por favor, pasa. Inicialmente, les vamos a confirmar el término de control biológico. Es la utilización de organismos vivos o de sus productos para evitar o reducir las pérdidas o daños causados por los organismos nocivos. Esto, en otras palabras, es la introducción artificial de microorganismos antagonistas en un ecosistema determinado para controlar a un patógeno o a una plaga. Este tipo de control se intenta implementar con el fin de favorecer la agricultura en cuanto a las aguas, suelos y alimentos, ya que estos se ven afectados por el uso excesivo de los plaguicidas. El potencial del control biológico tiende a ser más estable y a durar más tiempo que otros métodos de control, cumpliendo con el objetivo de tener una agricultura más eficiente y sostenible. Esto tiene un beneficio en cuanto al costo y en cuanto a la economía,
y también tiene un beneficio en cuanto a la disminución o no existencia de intoxicación. Al compararlo con los plaguicidas químicos, es algo que es muy competitivo. Aunque por la falta de personal especializado en el tema, le falta bastante apoyo económico. Los microorganismos que pueden actuar como controladores biológicos pueden ser los parásitos, los cuales tienen como condición que deben estar muy próximos al huésped para lograr la introducción de la producción de enzimas necesarias para producir la ruptura de la membrana, y por este motivo necesitan una masa considerable del hospedador por un periodo largo de tiempo. Continuaríamos con los patógenos, que son los que se asocian a una gran cantidad de insectos, los cuales son infectados preferiblemente cuando están inmaduros, por ejemplo, la larva. La manera en que atacan los insectos a los insectos plaga es bastante variable, ya que algunos tienen un amplio rango de hospederos, mientras que otros están restringidos a una especie de insecto. Y los depredadores, que son los únicos enemigos naturales eficientes. En cuanto a los depredadores, para tener una seguridad de efectividad, se debe conocer bien los tipos de insectos que se van a manejar. Esto favoreciendo la supervivencia y respetando el entorno de estos depredadores. Esto posibilita obtener beneficios de su acción como controladores biológicos de plagas, y algunos ejemplos de depredadores biológicos son las larvas de la mosca para el control de pulgones, que son animales pequeños verdes que le salen a las plantas, son más nombrados como los piojos de plantas. Jason, por favor. En cuanto a esto, hay algunos factores que debemos evaluar. Entre ellos está el clima, que en cuanto al clima tendríamos o usaríamos el ejemplo anterior que era el pulgón. Frente a esto tenemos el ejemplo de que en un aumento de clima de una temperatura de 2 grados centígrados en la atmósfera multiplica por 5 los ciclos de reproducción de los pulgones, los cuales incluso en condiciones normales pueden llegar a cantidades elevadas rápidamente, ya que una hembra es capaz de producir un total de 40 a 100 crías. Y el aumento de temperatura también afecta a los insectos beneficiosos ampliamente. Esto en el caso de los mosquitos cecidómicos, que son los que se utilizan para el control del pulgón. También está la sincronización biológica, que es el parásito. El parásito se debe sincronizar con el ciclo de vida del hospedero. Y también está el número de especies a introducir, que lo recomendado es introducir de a una especie valorando anticipadamente las características biológicas y ecológicas. Siguiente. Bueno, existen diferentes tipos de control biológico que son pues estrategias. Está el control biológico clásico o de importación, que este consiste en la introducción de una especie exótica para el control de la plaga. ¿Por qué exótica? Porque el agente de control, porque la plaga es exótica, entonces se requiere un agente de control que sea original de la zona de la plaga. Este método se utiliza más que todo en ambientes estables como bosques o áreas naturales donde la vegetación no se está modificando constantemente. Está el control biológico por inoculación e inundación, el cual el de inundación consiste ¿en qué? Consiste en liberar alta cantidad de individuos para la eliminación de la plaga, para la mitigación, y el de inoculación, que consiste en eliminar menor cantidad de los individuos, pero en determinados tiempos, es periódicamente. Está el control biológico por conservación, que como su palabra lo indica, pues consiste en conservar el agente controlador que ya se encuentra en el ambiente, así se deba modificar el entorno, pues para la misma conservación de esta. Un ejemplo de esta sería la introducción de especies florales productoras de néctar y polen, que en este caso
pues es de la que la especie que actúa como enemigo natural se alimente de ellos. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, el control biológico se convierte en uno de los más importantes para la protección fitosanitaria, pues este requiere un profundo conocimiento, se debe estar actualizando constantemente y asimismo trabajar en conjunto con las personas que se dediquen a ello, puesto porque el control biológico requiere de mucha mano de obra, o sea, es un proceso constante, no es, digamos, como los químicos que pues se realizan y ya pues esperar a ver qué pasa, no, este debe estar en constante pues tratamiento, trabajo así. Bueno, y los tipos de controladores biológicos que hay, entonces son la alelopatía, los plaguicidas botánicos, los cultivos trampa, los competidores, los hongos, las bacterias y los virus. Siguiente, por favor. Bueno, la alelopatía es el organismo que genera compuestos bioquímicos y que tienen influencia sobre la supervivencia, el crecimiento y la reproducción de otros organismos. Entonces, bueno, en la agricultura ecológica se saca buen provecho de este fenómeno, pues porque este protege los cultivos de ciertos insectos o plagas mediante la colocación de plantas aromáticas. En este caso sería un ejemplo como la ruda cerca de los cultivos de papa. Bueno, está tres tipos que son las plantas repelentes, las cuales tienen un fuerte aroma y mantienen a los insectos alejados de los cultivos. Están las plantas acompañantes, que estas, bueno, como su palabra lo indica, pues acompañan y se puede generar como una relación de beneficio entre las plantas del cultivo principal y las que se coloquen que se colocan como planta acompañante. Y por último, los cultivos trampa estas atraen a los insectos que son pues perjudiciales para el cultivo principal, logrando que se alejen de este. Siguiente, por favor. Bueno, están los plaguicidas botánicos, que estos son a partir de las plantas. Entonces, estas tienen la propiedad de contribuir y disminuir los costos de producción para los agricultores. Bueno, estos no son persistentes, contienen la más baja posibilidad de resistencia de las plagas, no son tóxicos para los animales ni para los humanos. Y bueno, una ventaja es que pues son de gran rápidamente. Yo tengo tres ejemplos de estos, que es el chicalote, que esta planta sirve como insecticida, repelente y también como fertilizante. Está el árbol NEM, que es de la familia Milaceae, que es de la India, y este tiene un control biológico como entre el 80 y el 70%, y, o sea, tras de que mantiene la diversidad, sirve para una amplia gama de insectos. Esta, pues, la verdad fue la que más me llamó la atención a mí, la del árbol NEM. Está el eucalipto, que es de la familia de Myrtaceas. Y bueno, para tener en cuenta cuando se vayan a realizar los plaguicidas botánicos, entonces, para la selección de plantas está el olor, el sabor y la salud de las plantas de las que vayamos a seleccionar. Para la preparación de esto se pueden utilizar las hojas, las raíces, la corteza o pues en su efecto pues la planta completa dependiendo de cuál sea nuestro objetivo. Bueno, una desventaja de esto es la inestabilidad y pues no sé si sea tanta desventaja, pero bueno, esta también requiere mayor mano de obra, como lo mencioné anteriormente, que pues desde mi punto de vista se requiere para el control biológico como tal. Y las ventajas serían pues que es materia renovable, son bajos costos y pues la alta disponibilidad de plantas que tenemos. Siguiente, por favor. Bueno, también están los cultivos trampas, que estos consisten en sembrar cerca del cultivo principal o intercalado con este. Pues así
digamos que las plagas se centran como en esa y ya se despistan del cultivo principal. Bueno, pues como lo indica, es como un intento de imitar a la naturaleza para que la planta se mantenga pues a niveles más bajos y así reduciendo el uso de los plaguicidas químicos que, como ustedes saben, pues son contaminantes y pues perjudiciales, tanto para el cultivo como para los organismos que se encuentren allí. Les quedan 3 minutos. Ay, profe, ya. Bueno, están los competidores, que esta pues es una interacción biológica de los seres vivos, en donde la adecuación biológica de uno es reducida por la presencia del otro. Entonces están la competencia por nutrientes y agua, que en este tipo pues es la fase de penetración del organismo patógeno. Está la competencia por oxígeno, que generalmente pues se presenta en la rizósfera y se pueden dar en situaciones de anaerobiosis. Y la competencia por espacio, que es donde el antagonista cubre toda la superficie vegetal, evitando el crecimiento del patógeno. Están también las bacterias, que son entomopatógenos, que estos son microorganismos que son capaces de causar enfermedades en el insecto plaga. Entonces, bueno, están las bacterias esporulantes, que estas tienen alta persistencia en el ambiente, son altamente virulentas, gran capacidad invasiva y de producir toxinas. Y están las que no son esporulantes, que son comunes en el tracto digestivo y la capacidad invasiva intrínseca. Bueno, un ejemplo de esto pues sería la bacteria Bacillus pupiliae, que esta pues es causante de la enfermedad lechosa en escarabajos, son gram negativas, no produce toxinas, es catalosa negativa, anaerobia facultativa. Están también los hongos, bueno, que estos causan reducciones significativas en las producciones de los insectos. Entonces, como, bueno, ahí podemos ver en la diapositiva que dice Eumicota, estas son del reino fungi, son comúnmente llamados como hongo verdadero, y los deuteromicotina, que son hongos imperfectos. De estos hay más de 15.000 especies. ¿Y pues por qué se clasifican entre las mismas? Porque no se conoce la fase sexual de la reproducción. Bueno, ahí tenemos el ejemplo. Y las plagas que esta controla sería el escarabajo rinoceronte asiático, el chinche verde y el chinche marrón. Y por último están los virus, que pues dada la infección que provocan y lo específico que actúan, pues son muy buenos, porque al igual que las bacterias y otros entomopatógenos, pues los virus deben ser ingeridos para causar una enfermedad y posteriormente pues la muerte de la plaga. Están, bueno, en la primera imagen son nematodos infectando una termita y en la segunda es una larva muerta por infección viral. Bueno, que siga mi compañero. Bueno, pues nosotros el artículo que escogimos fue el controlador biológico del tricoderma en cultivos de Colombia. En los suelos de Colombia se ha evidenciado la afectación de los cultivos por plagas provenientes del exterior o de algunas plantas o de algunas plagas presentes naturalmente. En muchos estudios realizados por el control de plagas que encontramos diferentes organismos y microorganismos que controlan de una manera efectiva ciertas plagas y patógenos causados por las clases de organismos. Uno de los microorganismos más efectivos Ay, profe, pero no me parece justo, porque en serio este tema pues tenía varias... que tenían 15 minutos por más y fue para quise todos. reducir las cosas, pues no pude. No, el primer grupo tuvo 25 minutos. No, señora, 15 fueron todos. Profe, pues como tal, ellos digamos, tienen un desarrollo antagónico frente a otros hongos también, y pues, digamos, son como, por decirlo en lo que yo leí, hongos caníbales, como por decirlo. Entonces ellos ahí controlan ciertas enfermedades que causan el fusarium,
y la rizoctonia. Entonces esas enfermedades causan marchitez y pues controlan inhiben el crecimiento de las plantas, ¿sí? Otra ventaja de estos hongos es que... Tenía varias preguntas acá porque no alcanzaron a leer el artículo y me parece injusto lo que están diciendo porque todos están teniendo al mismo tiempo, 15 minutos, está la grabación, pueden revisarla, y 15 minutos les di a todos, más 5 minutos de preguntas. Y estaba clarísimo desde hace un mes que eran 15 minutos. Entonces me parece injusto que hagan esa apreciación, que no es cierto. La pregunta es, ¿qué tipo de interacciones se pueden ver o se pueden utilizar con la tricoderma? ¿Qué tipo de organismos puede atacar? Pueden atacar el Fusarium oxysporum, la Rhizoctonia solani, el Pythium ultimum y no recuerdo bien el otro que investigué, profe. ¿Y qué interacciones haría con esos organismos? Esos organismos son parasitantes, ya que el tricoderma hace una intervención micelial en los hongos, provocando que estos tengan un daño desde por dentro, así lo controla biológicamente. Bueno, ustedes hicieron un panorama sobre los biocontroladores a nivel de plantas, de organismos microscópicos. ¿Cuál de ustedes, siendo ya ingenieros ambientales, aplicarían y por qué? Profe, pues dependiendo, digamos, del control biológico que queramos tener, porque pues, digamos, hay controles de organismos que pues tienen ciertas infecciones o ciertos parámetros que causan en las plantas que pueden controlar diferentes biocontroladores, como lo mencionaba antes la compañera con los pulgones. Y pues el tricoderma, pues con los hongos patógenos en las plantas y en el suelo. Listo, muy bien, muchachos. Les agradezco el panorama que hicieron por los diferentes organismos que actúan como biocontroladores. Creo que el tiempo se le fue un poquito más porque se enfocaron en otros organismos y no solo en la microbiología. Digamos que el otro había sido más un repaso y enfocarse más en esto último que era lo de la microbiología. Igual les agradezco la investigación, porque obviamente también se ve que fue ardua y que buscaron en varios artículos para tener todo este panorama de los biocontroladores. Muchas gracias, muchachos. Listo, por favor, siguiente grupo, el de hongos en procesos de bioremediación y se alista después de ellos organismos en la producción de energía. Listo, profe. Espera que mi compañero comparta y ya comenzamos. Bueno, muy buenas noches a todos. A nosotros nos tocó el tema que son hongos en procesos de bioremediación. Los integrantes somos Zuli Mayeli Caballero, Brajan Orlando, Mayeli Carolina y yo, Brian García. Siguiente. Bueno, como para resumir, la bioremediación lo podemos hacer un separado de la palabra. Bio significa vida y remediación, pues, la misma palabra, remediar. Entonces, ya nos estamos dando cuenta que es una alternativa para remediar, como para hacer el control de plaguicidas. Pues normalmente los plaguicidas son muy altamente tóxicos, como son los organofosforados, los órganos clorados y también los hidrocarburos que hay presentes. Bueno, en el proceso de la bioremediación, pues, como para hacer un resumen, los microbios producen enzimas que rompen la molécula contaminante en partes digeribles.
La otra parte es la que el contaminante es ingerido y digerido por la célula como nutrientes, como otras fuentes de energía. Como aprovechar esos organismos biológicos que se usan en ese proceso para que ayuden que haya producción de enzimas y puedan regular esos agentes contaminantes. Siguiente, compañero. Pues el uso de la bioremediación tiene buenas ventajas, como no produce desechos, no genera muchos desechos, no es tóxico, pues, se requiere muy poca energía, o sea, el tema de que equipos y todo el tema, no es mucho lo que se requiere, es muy práctico también. En comparación, pues, obviamente es muy económico a otras alternativas. Pueden funcionar como complemento de otras técnicas o secuencialmente a ellas. También causan una perturbación muy mínima en el sitio de operaciones, muy mínimo lo que hace. Y pues resulta ser muy sencillo, o sea, la actividad es sencilla. Y ya. Siguiente. Aló, que siga. Ya, permítame. Listo, ¿así ya? Me parece que sigue Marieli. Aprovechen el tiempo, muchachos. Bueno, no, hay un beso. Sí, dale, sí. Bueno, las estrategias que pues, usamos en bioremediación son el tema de biosimulación, que pues, lo misma palabra dice, busca estimular a través de nutrientes que se aplique en esta actividad para como, hacer un control de plaguicidas. El bioaumento quiere, pues en resumen, es como la adición de cepas o consorcios de microorganismos nativos. O sea, el agregado de surfactantes, pues es muy utilizado como una solución a problemas como, pues debido a su carácter anfifílico, que pues reduce la tensión superficial del agua, y pues los compuestos acuosos favorecen la formación de micelas y aumenta la movilidad de los compuestos orgánicos hidrófobos. Ya, ahí seguiría la... Buenas noches. Pues a partir de esta información, nosotros nos basamos en el artículo de procesos de bioremediación en el tratamiento de residuos sólidos de cigarrillo. Estos procesos han sido exitosamente empleados a los suelos contaminados, ya que se basan en la aplicación de procesos de tipo mecánico, físico y químico, en los cuales se encuentran la incineración, la extracción de solventes, la solidificación, el lavado de suelos y el vertido controlado. Por otra parte, tenemos los hongos lignolíticos, que estos hongos tienen un gran rol enzimático que ayuda a la degradación de muchas sustancias. ¿La pasas, Brian? Los principales factores que afectan a los suelos por las colillas de cigarrillo generalmente son tres. La primera es la cantidad de colillas que se producen en el mundo, que son aproximadamente de 5,6 billones por año. La segunda es la lenta descomposición y la degradación, que esta tarda de 1 a 2 años. Y la tercera se debe a la formación de lipsidados que dan la posibilidad de transferir dichos contaminantes que se encuentran en el suelo.
Estos factores presentan un riesgo toxológico para el medio ambiente por su alta composición y cantidad de químicos que presentan. Cabe resaltar que para utilizar estas técnicas de remediación es necesario que existan condiciones físico-químicas específicas, como puede ser el pH, que se varía entre 6 a 8. Los nutrientes, la temperatura va de 15 grados centígrados a 45. La humedad, también puede ser la textura, la estructura del suelo o las concentraciones de los contaminantes. Los mecanismos que se llevan a cabo en la bioremediación, el metabólico, para la transformación de los contaminantes. En este proceso se llevan igualmente 3 mecanismos, que es en la cual los compuestos orgánicos se degradan en materiales menos tóxicos, como puede ser el metano, el dióxido de carbono, el agua y la segunda transformación, que está xenobióticos o tóxicos, a través de procesos bioquímicos. Estos procesos se transforman en sustancias ionizadas o hidrosolubles. Y por último tenemos la bioacumulación, que esta tiene los compuestos contaminantes que no se degradan o presentan mayor resistencia a la biodegradación, se acumulan por inerte en el interior de los organismos. Ya pues en lo que son los factores de determinación pues que toman en cuenta la eficacia de la bioremediación, pues se tiene en cuenta que el potencial bioremediador de los organismos vivos reposa básicamente en lo que es su dotación genética, ya puesto que se ha encontrado que ellos se adaptan a las condiciones del entorno, produciendo enzimas específicas en función de los sustratos presentes y pues además producen cambios genéticos, pues que les proporcionan una cantidad metabólica nueva para degradar sustancias nocivas para el medio ambiente. También se tiene entendido que en ambientes severamente contaminados, la ausencia pues, de otras fuentes de nutrientes obliga a esos microorganismos mejor dotados a degradar los contaminantes que están presentes ahí. Entonces, pues, de igual forma, ellos también utilizan diferentes mecanismos pues, ya para aislar o retener los contaminantes en sus diferentes tejidos. Aquí pues hay una tabla que pues muestra algunos factores, bueno, los principales que se pueden determinar en la eficacia de la bioremediación, en los que se tiene en cuenta ya lo que son sus propiedades de contaminante, claro está, la presencia de comunidades microbianas, la disponibilidad de contaminante y pues ya la naturaleza del medio contaminado. Cabe resaltar pues que los procesos de bioremediación se aplican por lo general en el tratamiento de aquellos compuestos que presentan una mayor persistencia a la degradación natural y que por tanto son considerados como peligrosos para el medio ambiente. También pues en el caso de los compuestos relacionados con los residuos provenientes de la industria, en lo que en general son obtenidos de manera artificial, como por ejemplo puede ser encontrado en las colillas de los cigarrillos. 5 minutos. Ya en el complejo enzimático de los hongos, pues se sabe que los hongos de la pudrición blanca poseen 3 principales sistemas enzimáticos en la degradación, los cuales son las lignino, las manganeso peroxidasas y las lacasas, en lo que ya esas enzimas rompen pues los enlaces de carbono, bueno, los enlaces que están unidos de carbono-carbono y los enlaces que están unidos entre carbono y oxígeno, de la lignina o de los compuestos considerados como xenobióticos. Ya pues dependiendo del caso, pues permitiendo la formación de estructuras más sencillas y de alguna manera menos contaminantes, modificando ya así pues lo que es su solubilidad o pues la estabilidad de esto.
Listo, Mayerly. Y con la anterior, que como que se saltó la hoja. Bueno, para que un proceso de bioremediación sea efectivo, pues debe tener, no la otra, la tablita. No, bueno, ¿no aparece? La que ahorita tenías. Nos quedan 3 minutos, 20 segundos. Listo. Esa. Bueno, para que un proceso de bioremediación sea efectivo, debe tenerse en cuenta gran parte de los microorganismos aislados, debe pasar por un proceso de adaptación, pues comúnmente se prueban los límites de tolerancia y la capacidad de biodegradación, y pues son los factores y las características que podemos ver en esta tablita. Bueno, en el caso del experimento que nosotros escogimos, que fue el del cigarrillo, puedes pasar la hoja, Brian, que fue el del cigarrillo, pues directamente, pásalo. Bueno, el cigarrillo directamente en la actualidad son más de 1.300.000 personas que lo consumen. No solo afecta pues de manera pasiva, sino también pues a las personas, no solo de manera activa, sino también de manera pasiva. También pues es una gran fuente de contaminación ambiental. Este cigarrillo puede tardar en descomponerse desde 18 meses hasta 10 años. Por eso pues es importante concientizarnos un poco en el momento que se genera, pues que se botan los residuos de cigarrillo. Actualmente, en los cigarrillos, el método que utilizamos pues realmente fue, pasa la hoja, Abraham, por favor. A la metodología. Bueno, se utilizó el material fúngico que fue cultivado en el laboratorio del Grupo de Investigación de Hongos Macromycetus de la Universidad Nacional de Colombia. Pues directamente se empleó la cepa comercial de Pleurotus ostreatus. El medio de cultivo fueron las formulaciones en agua destilada para las mezclas de los diferentes medios evaluados. Fueron dos, unos que fueron colillas sin procesar y otros colillas procesadas. La recolección del pretratamiento de las colillas de cigarrillo en un periodo fue durante 3 meses. Se recolectaron pues estas colillas. Los medios fueron 2 diferentes, fueron unas con filtro que tenían cenizas, tabaco y papel. Estas se procesaron en licuadora con el objetivo de reducir el tamaño y con estas partículas poderlo tener más homogéneo y facilitar el crecimiento del hongo. Se realizó el proceso en un calentamiento, se adicionó la mezcla del cultivo por 15 minutos a 90 grados centígrados. Y pues se incubaron a 26 grados centígrados en la oscuridad aproximadamente por 15 días. Y pues ahí se pudo evaluar cualitativamente el crecimiento del micelio. Por lo general, bueno, se colocó 400 mililitros de agua sobre la estufa para calentar, agitar, y pues se calentó durante 15 minutos a una temperatura de 90 grados centígrados. Claro está que todo se esterilizó durante 40 minutos para poder realizar el respectivo proceso. Luego de esto se dejó enfriar por 30 minutos. Tiempo, muchachos. Vale, muchas gracias. Casi lo logran. Nos faltó un poquito más para reducir el tiempo. Vale, muchachos, muchas gracias por la información. Tendría 2 preguntas. La primera de ellas tendría que ver con este hongo que están hablando para el artículo, este Pleurotus, que produce enzimas que degradan la lignina. Ustedes, de acuerdo a ese artículo de lo que leyeron, ¿creen que es viable aplicar esa investigación, que es netamente de laboratorio, a ya una planta piloto, o es decir, poderlo aplicar ya, por ejemplo, en
un lugar en Bogotá donde recolectáramos la mayoría de colillas de cigarrillos, se podría realmente hacer ese proceso de que los hongos llegaran a degradar ese tipo de materiales. Bueno, pues realmente yo creo que sí sería. Pues, profe, Dale, dale, habla. dale, Maggi, tranquila. No, pues, profe, según el artículo que tomamos, es una investigación pues que se tomó de la Universidad Nacional. Entonces, pues, viendo cómo, o sea, cómo degrada los enlaces, yo diría que sí puede ser tomado en cuenta. En zonas donde, pues, normalmente hay bastante afluencia de colillas de cigarrillo, como pueden ser espacios públicos, diría yo. Entonces, pues, como fue tomada en esa investigación, pues, se llevó a cabo y, pues, vimos muchas cosas interesantes de eso, de verdad. Entonces, para mí es pues, algo muy viable, se puede decir, y pues que no afecta tanto al medio ambiente. Es algo que, pues, puede ser como una cadena de degradación que puede ser amigable de paso. Bueno, complementando con lo que dijo mi compañero, pues yo también pues realizaríamos, estoy de acuerdo que sería un proceso viable, pues ya que el tema de las colillas de cigarrillo está pues afectando bastante el tema ambiental y pues con este experimento que se realizó, pues fue un buen estudio y pues posterior a esto también los costos que se emplean pues son más bajos. Entonces pues en ocasiones toca utilizar algo pues un poco más allá pues para poder disminuir todo esto que los humanos generamos en el ambiente. Listo, muy bien. Y la última, ustedes hablaron de dos tipos de microorganismos, los dos hongos, pero unos que eran microscópicos, los hongos filamentosos, y otros como el pleurotus, que son ya macromicetos, es decir, setas de gran tamaño. ¿Ustedes creen que, o cuál creen que tiene mayor rendimiento? Es decir, que tienen poder más de degradación, los micromicetos o macromicetos, ¿y por qué? Bueno, en este caso, pues yo pues diría que los filamentosos, aunque es un poco extraño que realicen un proceso mayor de degradación que un hongo, pues a una mayor escala, pero pues sin embargo, según lo que leímos, no sé por qué, pero pues los hongos filamentosos tienen una característica mayor en la degradación de las colillas de cigarrillo. ¿Alguien más? Y, profe, pues, teniendo en cuenta, pues, también lo que dijo mi compañera, pues, tengo entendido que los macromicetos, pues, cuentan con, bueno, sus hifas están desarrolladas, pues, más que los otros, ya que esto les permite, pues, alcanzar contaminantes en el suelo que no están biodisponibles para ser biodegradados por estos mismos. Entonces, pues, para mí pueden ser los macro como más eficientes. Listo, vale, muchas gracias. En este caso, depende realmente de lo que vayan a degradar. Recuerden que los macromicetos son más fuertes en lignina y hemicelulosa, mientras que los filamentosos en todo lo que son polímeros como carbohidratos o lípidos son más fuertes. Entonces depende realmente del sustrato que vayan a degradar. Muchas gracias. Listo. Muy bien, nuestro último grupo, organismos en la producción de energía. Buenas noches, compañeros. Para nosotros nos correspondió el tema de organismos en la producción de energía. ¿Listo? Entonces, no sé si me escuchan bien.
Sí. Sí, está bien todo. Se escucha perfecto. Entonces, sigue, compañera. Bueno, buenas noches, profe. Bueno, nosotros escogimos en este caso la Geobacter, que tiene la capacidad de producir energía eléctrica como fuente renovable en celdas de combustible microbiano. Sigue, Cami. Entonces, vamos a hablar un poco de la Geobacter. La Geobacter se encuentra clasificada en el grupo de Delta Proteobacteria, que es un grupo de bacterias gram negativas. Son comunes en medios anaerobios y pues provienen de lagos, pantanos y fondos marinos. Como pueden ver en la imagen, son ligeramente curvas, su tamaño puede variar entre 1,2 o 2 milímetros y pues contienen dos tipos de apéndices celulares que son flagelos y pilis, pues los flagelos que permiten el desplazamiento en su hábitat y pues los protege de condiciones nocivas, y en el caso de los pilis, que son estructuras pues eléctricamente conductoras de proteína. Sigue. Entonces, la origen y evolución, el Geobacter fue descubierto en 1987 en el sedimento de agua dulce de un río en Washington. Principalmente el Geobacter fue asociado pues con la capacidad de producir magnetita, que es un imán natural, en ambientes sedimentarios terrestres, pero pues ellos fueron evolucionando hasta obtener una biodegradación anaerobia de compuestos aromáticos que son derivados del petróleo, y pues también lograron mejorar sus condiciones de respiración en ácidos húmicos en ambientes naturales y su capacidad de generar electricidad empleando materia orgánica. Siguiente. En el caso del metabolismo, entonces, en general, pues el metabolismo celular de los microorganismos, para degradar sus contaminantes, pues depende de la forma de obtención de energía de cada uno de ellos. Hay unos que utilizan la luz y otros que utilizan compuestos orgánicos, que pues es el caso de la Geobacter. Este metabolismo se denomina quimiorganótrofo anaerobio, pues es decir que la Geobacter usa compuestos orgánicos como fuente de energía y de carbono para su crecimiento. En los procesos de redox de respiración anaerobia, pues es necesaria la presencia de electrones como nitratos, sulfatos o hierros, y pues ellos utilizan la respiración y reacciones químicas que oxidan la materia orgánica hasta producir dióxido de carbono, y pues así es como ellos obtienen la energía. Siguiente. En su crecimiento y reproducción, bueno, el proceso reproductivo de esta bacteria es por fisión binaria. El crecimiento de esta población pues se compone de una serie de fases. La primera es donde las células se ajustan a su nuevo ambiente, y en la segunda fase pues entra el estado exponencial, donde es el periodo más rápido de crecimiento en sus condiciones óptimas, pues como el pH y su temperatura. Siguiente. Entonces, pues ahí podemos ver la tabla en la gráfica de crecimiento de los microorganismos, pues donde encontramos la fase exponencial, la estacionaria, que es cuando pues ya no tienen nutrientes y después entran a una fase de muerte. Entonces ya ahí pusimos algo más complementario de donde pueden clasificarse y desarrollarse según su hábitat, entorno o temperatura. Listo, siguiente. Meli. Buenas noches. El procedimiento aplicado por el Geobacter para producir energía eléctrica. El Geobacter es capaz de transformar internamente energía química en energía eléctrica, transfiriendo los electrones derivados de la oxidación de compuestos orgánicos, acetato, a electrodos, y así distribuir una celda de combustible microbiana. La celda de combustible microbiana, que sus siglas es MFC, que quieren decir en inglés, no sé si lo pronuncio bien, Microbial Fuel Cell, es un reactor biológico, bioelectroquímico capaz de convertir la energía química en energía eléctrica a través de reacciones catalizadas por el Geobacter en ausencia de oxígeno.
La presencia de tales sustancias como nitratos y sulfatos como agentes de oxidación cuando se descompone la materia orgánica. Los sulfatos son componentes importantes en este tema en este proceso de las celdas de combustible microbiano, ya que los sulfatos eh, eh, contribuyen al combustible a partir del cual se genera la energía. Se encuentran diversos trabajos en la literatura, digamos, en varias investigaciones, de que se emplea una gran variedad de sustratos, desde compuestos puros hasta mezclas complejas. ¿Listo? Y la presencia de las celdas microbianas consisten básicamente en dos compartimientos anódicos, uno anódico y el otro catódico, que estas se separan por una membrana permeable de intercambio de patrones. Esas membranas pues pueden ser de diferentes especificaciones. Algunas que se pueden nombrar son las membranas de intercambio de cationes, membranas de intercambio de aniones y membranas bipolares. El compartimiento anódico se debe conservar en condiciones anaeróbicas, en donde una biopelícula del Helicobacter sobrepuesto en el ánodo oxida la materia orgánica y genera dióxido de carbono, protones y electrones. En la imagen que tenemos ahí en pantalla se muestra cómo el ánodo producido en la parte del Geobacter lo que hace es liberar dióxido de carbono de la materia orgánica en el momento que la está descomponiendo y pasa energía a la parte del cátodo generando oxígeno, y eso es lo que da como tal la energía o produce la energía. ¿Me ayudas con la siguiente? La transferencia de electrones sobre el electrodo es directa. No se necesita en un agente oxidante gracias a los pili en el momento, pues hablando de la Geobacter, que se adhieren a los electrodos y permiten que los electrones se transfieran desde la materia orgánica hasta el ánodo directamente, así como se veía en la imagen anterior. La membrana de intercambio de protones son los materiales con los que se deben construir las membranas. Deben tener alta selectividad de protones, estabilidad para obtener el mejor funcionamiento de las celdas de combustible microbiano. Ya. Bueno, entonces las celdas las celdas se caracterizan por emplear a las bacterias de la familia Geobacter directamente. El hábitat natural son los lodos activados, los lodos anaeróbicos, aguas residuales, industriales, sedimentos marinos o sedimentos acuáticos ricos en materia orgánica. Listo. La producción de la electricidad empleando las celdas de combustible microbiano. Entonces las bacterias son del género Geobacter. Entonces esto quiere decir que puede oxidar la materia orgánica de los compuestos sencillos, así como el acetato, la glucosa, las soluciones con alto contenido de materia orgánica y los residuos vegetales en aguas residuales. Entonces las bacterias, por medio de su metabolismo, adquieren los electrones de combustible. Bueno, entonces, bueno, me perdió. Les voy a explicar cómo es el proceso para generar la energía. Entonces, como nuestra compañera nos explicaba hace un momento, es mediante un proceso de oxidorreducción, donde la bacteria oxida la materia orgánica y ella se reduce. Asimismo, empieza a generar los electrones que empiezan a pasar por medio de la membrana permeable hacia el cátodo. Bueno, los materiales que es el ánodo
El ánodo está compuesto de, bueno, debe ser materiales que deben constituir un ánodo que deben ser conductivos bueno, deben conducir electricidad, deben ser estables a la reacción, y el ánodo debe ser igual con materiales que puedan conducir la electricidad y no alteren químicamente el proceso. 4 minutos. Ok. Listo. Diego. Diego. Sí. Listo. Bueno, algunos de los resultados que se han venido evidenciando año tras año, digamos, se puede evidenciar el volumen de MFC en mililitros desde el año 2003 hasta el 2009. En el año 2003 veíamos 450 mililitros, comparándolo un rango en 2006 de 14, 2008 6.4 hasta llegar al 2009 24. El área de ánodo en centímetros cúbicos, potencial eléctrico, esto lo vemos en voltios, corriente, densidad de corriente, en amperios sobre metro cúbico y el tipo de electrodo, ¿sí? Siguiente. Bueno, vamos a ver las fuentes de energía eléctrica que pueden proporcionar este tipo de microorganismo. Entonces, las fuentes de energía son los recursos energéticos en estado natural que a través de su extracción y transporte se pueden convertir en una energía combustible fácilmente utilizable. Entre las fuentes de energía están las convencionales y no convencionales. En este caso podemos definir que las convencionales serían las que son las fuentes, digamos, las de la hidráulica, que son las mismas renovables. Tenemos la energía eólica, que esto también depende de la densidad del aire con el que impulse la fuente. Tenemos la energía hidráulica, o sea, quiere decir que no, que son recursos renovables. Cuando hablamos de las no convencionales, hablamos de aquellas que son utilizadas por medios de, de los fósiles, como lo es el carbón, el carbono, el gas, Propano. la energía nuclear. También se puede tener como energía no renovable, ya que esta está localizada en los núcleos de los átomos y es el combustible normalmente utilizado. El siguiente. Como les explicaba, las fuentes no convencionales, las que tienen mínima participación en la generación de energía eléctrica en el mundo, debido a que son poco al transformar la fuente primaria de energía eléctrica. Bueno, también me faltó poner la gráfica sobre el modelo o el montaje para hacer el módulo de la celda de combustible para sacar la electricidad. Entonces, la celda de energía, tal como la muestra acá, entonces está compuesta por el ánodo y el cátodo. Pasan los electrones del ánodo al cátodo y ahí pasa a un regulador de carga. De ese regulador de carga pasa a un inversor de electricidad, donde la pasa de corriente alterna a corriente continua. Y ahí pasa al consumo de la electricidad o pasa a una batería para que se empiece a recargar y asimismo uno utilizar la energía. Creo que Bueno, para complementar ahí lo que decía mi compañero Camilo con respecto a los materiales del ánodo y el cátodo, en el caso de la Geobacter, se puede utilizar como sustrato
el acetato utilizando como ánodo una varilla de 7 a 1 Listo, tiempo. por 10 y el grafito como cambia. Vale, muchachos, muchas gracias. Sí se evidencia también investigación sobre la temática. Esto es un mecanismo para que veamos que sí podemos hacer energías limpias sin que dañemos el medio ambiente, sino utilizándolas que ya la misma naturaleza nos da. Obviamente esto que están mostrando ustedes no produce un gran voltaje, una gran cantidad de energía, pero sí se podría utilizar en una escala menor. Solo una pregunta. De lo que ustedes investigaron, ¿dónde podríamos aislar al Geobacter y con qué condiciones podríamos hacer su crecimiento, su cultivo? Profe, puede ser una laguna de oxidación, un sistema anaerobio, donde se cumplen las especificaciones de temperatura y pH. Tiene que tener un pH neutro relativamente y una temperatura entre 5 y 22 grados, creo, no recuerdo bien. Listo, muy bien, perfecto. Entonces, como se puede dar cuenta, aquí en Colombia se lo hemos encontrado, por ejemplo, en el río Medellín lo encontraron, y en una laguna de estabilización lo encontraron en el municipio de Mosquera. Entonces sé que hay algunos estudiantes que están viviendo allá, para que sepan que allá lo aislaron y sí se está produciendo energía. Lo ideal es que ojalá pudiéramos encontrar algo que generan, como digo, en un voltaje mucho mayor a lo que se ha conseguido con estas bacterias. Muchas gracias, muchachos. Listo. Les agradezco a todos por la investigación, por haberse tomado este mesecito para investigar muy bien sobre la temática, por aprovechar los tiempos que se dieron para las tutorías, para cada día, pues, ustedes también alimentar más su formación como ingenieros ambientales. Hasta aquí llegaría entonces nuestra última clase de microbiología ambiental. El día jueves nos reuniremos a las 8 de la noche por este espacio para darles algunas indicaciones del parcial, y después de eso ustedes tendrían ya el tiempo para el desarrollo de esta actividad. Espero entre este fin de semana y máximo el martes o miércoles estarles entregando ya las notas de las 4 actividades que hicimos para este periodo, para este corte. Recordándoles, aprovechando eso, que hasta hoy tienen plazo para subir el informe de la columna de Winogradsky, cerrándose paréntesis. Entonces, teniendo en cuenta que es máximo el martes mantener esas notas, la única nota que les haría falta por revisar es la del parcial. Entonces, yo esperaría, viendo así las cosas, que el día viernes, si no estoy mal, viernes 29, sí, les estaría enviando ya sus notas completas. Si hay dudas o hay algo por cambiar, les pediría el favor que lo hicieran por correo electrónico o por el Skype para poderlo, pues, cambiar antes de subir las notas. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? No, profe, no, señora. ¿Profe, le va a dar un poquito más de plazo para entregar el informe mañana? Sería el mediodía para alcanzar a calificarlos a todos. Sí, profe, porfis. Sería hasta el mediodía, muchachos, para hacer eso. Y pues nada, ya, descansen, aprovechen el tiempo para descansar. Ojalá ya hayan terminado la cantidad de trabajos que tienen para que puedan aprovechar y estudiar. Espero que descansen. Nos vemos entonces el martes. Por favor, no se les olvide diligenciar la asistencia. Estoy viendo que estamos 38 y solamente hay 25. Ay, sí, señora, el jueves. Gracias. Gracias, profe, que descanses. Que estén bien. Gracias, Gracias, profe. Que estén bien. Muchas gracias, profe, por todo. Feliz noche. Feliz noche, gracias a ti. Gracias, profe, buenas noches. Gracias, hasta luego. Gracias, Carlos, profe, feliz noche. Igualmente, que estés bien.
Gracias, profe. Gracias, Descanse. igual.